Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen, yo soy practicante y profesora de yoga y en este video vamos a hablar de la vida, de la obra, de conocer a profundidad la historia de Tirumalai Krishnamacharya, este gran maestro que tiene, bueno, este gran título de padre del yoga moderno. Vamos a ver por qué tiene ese título, qué hizo para tener ese título, qué significa que sea el padre del yoga moderno. Solamente como para que sepan, las fuentes principales que utilicé para hacer este video, de donde estoy sacando, de donde saqué la información para este video, son dos principales libros. El primero es el Cuerpo del Yoga de Mark Singleton. Dedica de hecho una sección específica solamente a Krishnamacharya, por ser el padre del yoga moderno. Y este libro, que también está muy chévere y también es como muy conocido, es el libro que se llama El Corazón del Yoga y lo escribió su hijo, Desikachar Char. Y al inicio de este libro hay una entrevista que le hicieron a Desikachar Char, donde le preguntaron cosas como bien específicas, a veces cotidianas, sobre su vida con su padre, Krishnamacharya, y bueno, dice cosas bien interesantes. Entonces, que sepan que las fuentes principales de todo lo que les cuento aquí son estos dos libros, por si luego quizás los quieren buscar, leer, porque además se los recomiendo porque están buenísimos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la vida y obra de Krishnamacharya. Tirumalai Krishnamacharya nació en Karnataka. Karnataka es un estado que está al suroeste de la India, en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo, el 16 de noviembre de 1888, siglo XIX. Krishnamacharya nació en el seno de una familia brahmánica, una familia de gente erudita. Los brahmanes pertenecen a la casta más alta dentro de las 4 castas que hay, como se relaciona a la sociedad india. Las castas es un sistema social a través del cual la sociedad india se relaciona, está dividida. Esto en principio abolido cuando se creó la Constitución de la India, pero la verdad es que eso sigue bastante vigente. Ahí obviamente hay luchas sociales, sobre todo de las personas que nacen en las castas más bajas, para abolir este sistema, pero bueno, sigue vigente, ¿ok? Y bueno, se los quiero mencionar como para que lo tengan en cuenta y lo tengan presente. Las castas son 4, este sistema de castas son, vamos a decirle, 4 niveles, ¿ok? El primero, que es el más alto y como el más importante, y es al que pertenece o perteneció Krishnamacharya y su familia, es al nivel de los brahmanes, ¿sí? Esto es un nivel de eruditos, de maestros, de estas personas que se dedican a preservar y a estudiar todos estos textos sagrados, que se consideran sagrados, por ejemplo, los Vedas, las Upanishads. Son personas, insisto, eruditas, que además tienen cargos como muy importantes, y de hecho se dice que familiares de Krishnamacharya fueron incluso como mano derechas como de reyes, ¿no? Porque son como los asesores, les dan consejos, sí, como los consejeros de reyes y primeros ministros. El nivel 2 son los satrillas, ¿ok? Y en esta casta están los gobernantes, la gente que se dedica como a todos estos cargos como administrativos. También están los guerreros, las personas, bueno, que salían a defender y a luchar y a batallar, ¿no? Están estas personas también en esta segunda casta. La tercera son los, insisto una vez más la pronunciación, Vaishyas, ¿ok? Que son las personas que se dedican como al comercio, ¿no? Los agricultores, los comerciantes, los granjeros, ¿sí? Todas estas personas que se dedican, sí, al comercio. Y en el cuarto nivel, que es la casta más baja, están los sudras, que son personas que se dedican que son obreros o sirvientes directamente. Y hay un quinto nivel que no entra dentro de estos 4 niveles, que se lo conocen como los dalis. Bueno, se le dicen que son los impuros o los intocables. Estas personas son las que se dedican a manipular a los muertos. Saben que en la India ellos, bueno, queman a los muertos, ¿no? Entonces, las personas que arman como horno donde colocan a la persona para que arda, son personas, bueno, de muy, muy bajos recursos, personas que nacen en esta casta, bueno, tienen una lucha social, naturalmente, para luchar por este derecho, bueno, de poder salir de esta casta y poder ir más allá de la familia en la que nacieron. ¿Okay? Krishnamacharya no solamente nació en el seno de una familia brahmánica, sino que además sus antepasados fueron los primeros fundadores de una orden de los gurús Vaishnavas. Bueno, esta orden Vaishnava son personas que adoran a Vishnu. Es un grupo religioso, ¿ok?
De hecho, se dice que el abuelo de Krishnamacharya fue una persona bien importante dentro de esta orden Vaishnava porque fue el fundador y el director de uno de estos centros Vaishnavas que había en Mysore. Por si no lo saben, Mysore es una ciudad dentro de este mismo estado de Karnataka y es una ciudad importantísima para el yoga porque no solamente ahí vivió durante muchos años, ya lo vamos a ver Krishnamacharya, sino es que ahí está la escuela de la Ashtanga Vinyasa Yoga de Patabi Yogis. Entonces, teniendo el contexto, el ambiente en el que nació y creció Krishnamacharya, él tuvo 5 hermanos más. Eran 3 hombres y 3 mujeres. Se dice que su padre también era un erudito de los Vedas, además que lo apoyaba y lo incentivaba a él a estudiar sánscrito y a estudiar yoga. De hecho, hay una cosa que es interesante porque en un momento Krishnamacharya, va a la universidad a estudiar sánscrito. Es interesante porque de pequeños leen sánscrito, porque todos los libros que ellos les toca leer, porque es lo que les toca, están en sánscrito y además, estás tu entorno, en tu casa siempre estás escuchando a la gente leer y hablar en sánscrito. Entonces, aunque él fue, evidentemente, luego a estudiar a la universidad sánscrito, como que podríamos decir que él ya lo sabía de alguna manera. Aquí es donde ocurre, pienso yo que es el primer acontecimiento relevante dentro de la vida de Krishnamacharya, que es que su padre fallece cuando él tiene 10 años. Él es el hijo mayor, él es como el primogénito de esa familia. Dentro de las familias en la India, obviamente el hombre y el padre de la familia tiene un peso importantísimo y al faltar su padre, la familia, su madre, queda bastante vulnerable y de alguna manera como expuesta con 6 hijos además. Y hay un dato que me parece importante, que yo como que en mi cabeza lo había asociado medio que en automático, pero luego me di cuenta que no era así. Y es que no por tú pertenecer a la casta más alta, esto quiere decir automáticamente, por ejemplo, que tú tienes dinero, ¿sabes? Porque, lo que tienes es mucho conocimiento y tienes un privilegio de acceder a ese conocimiento, pero no por eso tienes dinero. Y un poco era el caso de la familia de Krishnamacharya. Y aquí pasó una cosa que la busqué en varias entrevistas, incluso que hay varios testimonios que él mismo dio, tipo cuando tenía 88 años, que habla de su madre. Esto yo nunca lo había escuchado y además parece bien relevante para lo que él luego logró hacer. Dentro de las familias védicas, cuando el padre fallece, es la mujer, es la madre la que se tiene que encargar de la formación religiosa del hijo mayor. ¿Qué sucede? Esta mujer, la madre de Krishnamacharya, ella, por ejemplo, pudo haber decidido, tipo, como tú eres el hijo mayor, tienes que salir a trabajar para mantenernos a todos, por ejemplo. Pero se dice que esta mujer era una mujer muy devota y muy abnegada y muy entregada al ritual Vaishnava y a todas las tradiciones de la casta a la que ellos pertenecían. Y ella lo que decidió fue mudarse. Ellos se mudaron, ellos vivían en un pueblo, se mudaron como a una ciudad, entiendo que fue a Mysore, para que Krishnamacharya estuviera más cerca de su abuelo y de sus parientes paternos, que eran lo que les iban a enseñar los que le iban a enseñar a él, toda esta tradición brahmánica que él tenía que aprender. Entonces ella hizo este movimiento para darle a su hijo esa oportunidad de seguir estudiando y continuar ese linaje que a ellos le corresponde. Ella mantuvo todos estos rituales que se hacen dentro de la casa. Se dice que para él fue como muy relevante y fue muy importante porque, al final creció con su mamá solamente, no tenía esta figura como del hombre, con todo lo que eso pueda representar, ¿no? De hecho, él tenía como esa figura paterna, en algún punto pasó a ser su abuelo, y era el abuelo que se lo llevaba como que al templo y se iba con él y le enseñó sánscrito y le enseñó un montón de cosas, pero claro, en su dinámica como doméstica, la que estaba presente fue su madre. Él en entrevistas sí dice que la recuerda como que tiene todos estos recuerdos positivos de todo lo que hizo su madre para de alguna manera que él pudiera continuar con esta formación dentro de este linaje. En todo este proceso de crecimiento, Krishnamacharya se dice que estudió primero en el Royal College de Mysore, luego se va a Benares. Benares
En Benares hay una de las universidades más relevantes de estudios sobre sánscrito. Se dice que en Benares él estuvo por lo menos 11 años y estudió allí gramática, lógica, sánscrito. En este periodo también estudió los darshanas, que los darshanas son un sistema de filosofías ortodoxas. Los que fueron sus profesores decían que lo recordaban como una persona muy dedicada al estudio, muy brillante, un estudiante bastante relevante. Dentro de todo este proceso, además, él se gana una beca para ir a estudiar Ayurveda en Bengala. Además, hay un maestro interesante que se dice que él estudió con un doctor que se llamaba Bhagwan Das. Y este era un maestro que, a pesar de que le gustaba, profundizaba y era conocedor de la tradición, también se permitía y era abierto a recibir todo este conocimiento nuevo, moderno, que venía, por ejemplo, de Occidente. De hecho, se decía que era una persona, como lo podríamos llamar en la actualidad, progresista. Él estaba en contra de las castas en ese momento, que eso seguía completamente vigente. Y bueno, con este doctor, Krishnamacharya estudió Samkhya, que es un sistema filosófico. Y yo siento que este doctor, y como muchas más personas con las que él se relacionó, es interesante porque pensaría yo, y esto ya es cosecha mía, que fueron muy influyentes para que Krishnamacharya, porque luego eso se ve en su recorrido y en las decisiones que tomó, a pesar de venir de un linaje como muy tradicional, él abrazaba su religiosidad y abrazaba su linaje, pero también se permitió recibir, ¿no? Interactuar con este conocimiento que venía de otros lados, por decirlo de alguna manera. Y eso me parece como bien interesante de él. Y aquí llega otra etapa y otro hito importantísimo dentro de la vida de Krishnamacharya, que es lo que más conocemos de Krishnamacharya, que es cuando él se va a los Himalayas. De esto, cómo él llega allá, tengo dos opciones, ¿no? Como dos ideas de cómo eso sucedió. La primera versión de esta historia es que él está como en un congreso y es como que cura a un señor británico como con mucha plata, y entonces este hombre le paga el viaje a Krishnamacharya para que se vaya a estudiar a los Himalayas. Esto está como, siento que está como en unos palitos, ¿no? Me parece un poquito. Y la otra la cuenta Desikachara en el libro, su hijo. Y él dice que como él estaba en la universidad y sus maestros veían que era un estudiante muy aplicado, con mucha sed de aprender, de profundizar, sus profesores de la universidad le sugirieron que se fuese a los Himalayas porque allá había un maestro que se sabía 7000 posturas de yoga y que le podía enseñar. Y entonces que por esa razón Krishnamacharya terminó yéndose a los Himalayas. Esto me parece que tiene como un poquito más de sentido, ¿no? Que se tiene como más de dónde agarrarse. Él llega a los Himalayas, llega al monte Kailash. Este monte Kailash o esta montaña es importantísima porque es un territorio que es sagrado para muchas religiones. Para el hinduismo se dice que es la morada de Shiva, entonces es un espacio sagrado. Para el budismo se dice que ahí, de nuevo, es como la morada del Buda. Y para los jainistas se dice que como quien dice su profeta, alcanzó la iluminación en este monte Kailash. Entonces es un espacio y un territorio como bien importante. De hecho, o sea, actualmente se hacen como peregrinaciones y viajes como turísticos para este lugar. En este monte, él se encontró con su maestro, que iba a ser muy determinante para su historia. Este maestro se llamaba Ramamohan Brahmachari. Y con este maestro, que se decía que él sabía 7000 posturas de yoga, él estuvo casi 8 años. Cuando yo escuché esta historia por primera vez, yo me lo imaginaba que era como una cueva, ¿sabes? Como que estaba el maestro ahí solo casi que con taparrabo y unos pelos largos, así como en una cueva, sin luz ni nada. Pero bueno, realmente este hombre vivía con su familia. O sea, nada, me imagino que tenían su casita y vivían ahí como un poco aislados de la sociedad, pero como una gente normal, pensaría yo, ¿no? La cosa es que el Krishnamacharya estuvo con este maestro casi 8 años, donde no solamente le enseñó asanas, sino también como le enseñó Ayurveda, cómo curar y cómo sanar. Y de hecho, se dice que este maestro se enfocaba mucho su enseñanza en sanar a los enfermos. Y también los profesores de Krishnamacharya dentro de la universidad decían que él desde siempre eso le interesó mucho. Y yo pensaría que él tenía como esta intención, porque claro, me imagino que él pensaría tipo, si la gente está enferma no puede hacer este proceso espiritual, porque tu mente y todo tu cuerpo está enfocado en sanar la enfermedad.
Entonces yo me imagino que él se enfocaría en eso como para ayudar a la gente para que entonces pudiera empezar su proceso espiritual. Llega el momento en el que ya pasan estos 7 años y algo y Krishnamacharya va y le dice a su maestro y le dice como, bueno, ¿cómo te puedo pagar todo esto que me has dado, toda esta enseñanza que me has dado? Y este maestro lo que le dice es que vaya al mundo, que tenga una familia, que convive en sociedad y que enseñe yoga. Y esto, y como que este mandato es como un punto de inflexión en la vida de Krishnamacharya, porque, bueno, él primero se lo toma como muy en serio, y ya van a ver más adelante, yo creo que las decisiones que tomó fue en función de como que esta misión que le dio su maestro. La cosa es que ya Krishnamacharya deja a su maestro, él regresa a Mysore, en ese momento él ya tiene 37 años, él se casa, en ese momento ya era 1925, él tiene 37 años, encuentra, bueno, a su esposa. Estuve buscando y no encontré cuántos años tenía ella. Bueno, datos que a mí me parecen interesantes, curiosos de saber. Solamente dice que era una mujer muy joven, se casan, él tenía 37 años, se casan y él tiene 6 hijos. A partir de este momento empieza un periodo de 5 años en el que Krishnamacharya empieza a dar charlas, lo llaman, y empieza a dar conferencias sobre las Upanishads, sobre los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Como que lo llaman y va puntualmente a dar un par de clases y así. Esto lo compaginaba, ella iba a dar una charla erudita sobre los Yoga Sutras y luego iba a trabajar en una plantación de café porque necesitaba mantener así muchachito, o sea, así. La cosa es que dentro de estos momentos de que doy una charla y tal, ahí se conoce con el Maharaj de Mysore. El Maharaj lo invita a su palacio, primero para el Maharaj ser discípulo de Krishnamacharya, y es como que le da un saloncito. Y entonces él pasa como igual, como que da clases en este salón, por ahí sigue estando como trabajando en la plantación de café por la necesidad económica y sigue dando como sus charlas. Hasta que llega y ya en 1933 es como que el Maharaj ya le da un ala, un espacio más grande del palacio para que él entonces cree su yogashala, para que cree como su estudio de yoga, por decirlo de alguna manera, y ahí como que está full. Y de hecho le ofrece, le da un sueldo, le da todos los recursos que él necesita y le da, bueno, un espacio para que él enseñe yoga. Y aquí es donde les mencionaba que me parece interesante porque Krishnamacharya, después de volver de los Himalayas, de estar con su maestro, claro, le ofrecen cátedras en la universidad y él las rechaza. Y yo pensaría que eso tiene que ver con esta misión que le dio su maestro y que él asoció como llevar el yoga a las personas, no solamente a las que están en las universidades, porque por lo que sea es un entorno académico y quizás no todo el mundo puede acceder a la academia, sino llevar el yoga a todo el mundo. Y yo pensaría que por eso entonces él rechazó la academia y le cayó perfecto este espacio con el Maharaj. Este Maharaj fue importantísimo una vez más dentro de la historia de Krishnamacharya, porque se dice que esto era un hombre, fue de los hombres más progresistas que tuvo la India en su momento. Dice que él fundó la Universidad de Mysore, que él apoyó un montón de reformas a favor de las mujeres, a favor de los estudios de todo el mundo, para que todo el mundo pudiera, bueno, la mayor cantidad de personas pudiera acceder al estudio. Él se dice que introdujo reformas salariales, reformas agrícolas, laborales, para que fuera digna la vida de las personas que trabajaban, por ejemplo, en el campo. Y también apoyó mucho el crecimiento de la cultura, de la literatura dentro de su país, dentro, bueno, como de este pequeño reinado que él manejaba. La cosa es que dentro de todo este universo como que creó el Maharaj, él le dio un espacio, volvemos a Krishnamacharya, dentro de su palacio, para que él creara su yogashala, su escuela de yoga. Y él le decía a Krishnamacharya como que tenía que innovar, tipo, te lo estoy dando todo, pero tú crea cosas nuevas, innova, experimenta, explora, ¿no? Y aquí es interesante, una vez más, para mí todo es interesante, pero una vez más, porque Krishnamacharya no se quedó con su tradición, ¿no? Él se abrió a explorar esto que le ofreció el Maharaj, tipo, bueno, yo aquí me está dando todo para avanzar y para crear, ¿no? Y él se permitió aceptar de alguna manera esa invitación. Y aquí, cuando él se instala en el Palacio de Mysore, es donde empieza su época más relevante, como podríamos decir su época dorada.
y la que le llevaría a ganarse el título de, bueno, el padre del yoga moderno. Cosas curiosas e interesantes que pasaban en el palacio. Y le daba clase a los hijos, tipo de, ¿se acuerdan lo de las castas? A los de la segunda casta, a los gobernantes, a los hijos de los guerreros, tal. Él le daba clase como a esta élite, pues. Como él necesitaba tener más estudiantes, él como que se llevaba a sus estudiantes, les enseñaba unas asanas y se los llevaba para la calle, tipo, en la plaza pública. Hacía demostraciones. Tipo, una pose, cambio, pose. Entonces tenían que ser muy virtuosas, muy vistosas para que la gente quisiera, para que los niños quisieran como sumarse, tipo, ay, eso está chévere, me quiero meter en esa clase. Y entonces así él llamaba y tenía unas becas para gente, bueno, de escasos recursos que no podía pagar estar en el palacio, ¿no? Y dentro de estos estudiantes que él de alguna manera becó, entraron Patabi Jois, el maestro, el creador del Ashtanga Vinyasa Yoga, y Iyengar. Otra persona que estaba también trabajando dentro del palacio, que también el Maharaj le ofreció un espacio para trabajar, era un culturista que se llamaba Iyer. Es una cosa como histórica que está chévere como saberla. Los ingleses, los británicos veían mal y de forma despectiva, para sorpresa de nadie, a los indios, porque los veían, decían que eran como unos flacuchentos, que era gente vaga, que era gente débil, que no tenía nada. Y además ellos en Londres, en Inglaterra, ellos tenían un movimiento que estaba sucediendo que era como los jóvenes cristianos, o era como el cristianismo muscular, era una cosa así. Y que se trataba de hacer como mucho ejercicio, ¿no? O sea, hacer pesas, había un tipo de ejercicio que era como con máquinas, algo parecido a lo que tenemos ahorita tipo en los gimnasios, y había otra que era solamente como hacer planchas y flexiones y tal. ¿Y era para qué? Para poner un cuerpo grande y fuerte, literalmente como para defender a la patria y defender a Dios. Era así. Entonces está ese movimiento en Inglaterra y bueno, llegan los británicos. Una cosa que siempre sucede es que, bueno, naturalmente hay una conversación cultural. Quiero decir, si los británicos están haciendo su montón de ejercicios, obviamente va a haber gente que los ve y quiere participar y quiere hacer. Y entonces ahí es que empezaron como a crearse, a surgir todos estos culturistas indios. Y dentro de estos culturistas que se formaron indios, entonces estaba Iyer. ¿Okay? Lo que los estudiosos suponen es que Krishnamacharya pudo haber visto a Iyer haciendo todos estos ejercicios que ahorita los podemos ver y se parecen muchísimo, por ejemplo, a los saludos al sol, a las tablas de lava, a las posturas que ahorita están completamente integradas dentro del vocabulario de asanas de yoga, pero que en ese momento no tenían nada que ver con eso. Y la cosa es como que Krishnamacharya empieza a integrar, le parece interesante, ve el reto que le genera el cuerpo y es importante saber, él trabaja con adolescentes, es una gente que tiene demasiada energía, entonces claro, él necesitaba primero trabajar y profundizar e innovar y crear, pero además, chico, vamos a entretener a estos muchachitos. De ahí se presupone que viene como Krishnamacharya integra todo este conocimiento de ayurvédico y estas posturas que él ya conocía, con esta cosa que ahorita le decimos que es flow, ¿no? Pero evidentemente en ese momento Krishnamacharya no lo llamaba flow, ¿no? Esta cosa, estos movimientos que son como enlazados uno con el otro, que son continuos, que son constantes, por la influencia, entre otras cosas, de Iyer y todo ese movimiento culturista que había en ese momento en la India. Y aquí hay un dato que me parece chévere, interesante, que es que te dice que a veces el Maharaj iba con sus amigos y le pedía como a Krishnamacharya que hiciera demostraciones como muéstrame tu trabajo para mostrárselo a mis amigos. Hola, es la Karen del futuro que estoy editando. Deben saber que las fotos que les voy a poner a continuación, donde están las representaciones de Krishnamacharya con sus alumnos, haciéndole las demostraciones al Maharaj de Mysore, no son fotos que se hicieron realmente esos momentos, esos son imágenes de un documental que se hizo, bueno, para representar ese momento. Sepan eso, que no, realmente ese no es Krishnamacharya y eso no son sus alumnos. Ya, eso, seguimos. Y entonces, claro, era como que él ponía a los niñitos, a los muchachitos a hacer, bueno, postura A, y te quedabas, le especula, que ahí los ponía, ponte a hacer 5 respiraciones en una postura y cambiaban de pose y hacían otra y cambiaban y así. Y se especula que de esas demostraciones que él hacía para el Maharaj, para sus amigos, que no se podía quedar un montón de tiempo porque es una demostración, viene lo de las 5 respiraciones de la Ashtanga de Patabi Jois. Porque era como un momento nada más, como la foto, para que estas personas vieran lo que, tipo, sus virtudes y bueno, cambiaban de pose. En este periodo
es donde no solamente se forma, ya dijimos, Patabi Jois y Iyengar, que luego Iyengar se casó con una de las hijas de Krishnamacharya, entonces era como que su cuñado, sino que también llega otra discípula que fue súper relevante dentro de, bueno, su linaje de estudiantes, que era Indra Devi. Indra Devi era una mujer, ahorita no lo tengo a la mano, pero era una mujer, creo que era polaca, era una mujer muy rica, muy rica, que ella se iba a casar con un diplomático. Y entonces como que llegaron a la India, ella tenía sus amigos británicos que vivían ahí, la cosa es que conoció a Krishnamacharya, me imagino que paseando por el palacio, y bueno, ya le suplicó ser su discípula. Krishnamacharya la negó por completo porque, ajá, eres mujer y ¿qué haces tú aquí? Aquí no acepto mujeres. La cosa es que ella le insistió mucho a él, pero además utilizó sus influencias para que, bueno, como que le dijo al Maharaj, mira, dile que me acepte. Y bueno, Krishnamacharya la aceptó y le puso la condición que tenía que estar un año, por lo menos mínimo un año con él. Ella lo aceptó y terminó estudiando con él y fue una de sus discípulas más relevantes. Durante este periodo, Krishnamacharya escribió su primer libro, Yoga Makaranda. Es un libro donde él muestra posturas, donde habla de las asanas. Siento que es como este libro que, bueno, que es como que muchos maestros yogis hacen un libro así, como postura, cómo se hace, qué beneficios tiene, como este tipo de cosas, ¿no? Y luego entonces llegó 1947, que es donde se declara la independencia de India, donde se firma como este acta de la independencia de India. Y bueno, no es hasta 1950 que, bueno, ya se va a la colonia británica y bueno, ya India se hace un país soberano y se cierra el palacio. Este periodo como de la realeza acaba porque, bueno, la India ya se hace independiente. Y aquí pasa un poco que Krishnamacharya medio que se queda en el aire y se dice que una persona, un político poderoso, lo invita a Chennai a que lo ayude a curarse, a sanarse, porque era una persona que estaba como muy enferma. La cosa es que él va un tiempo y ayuda a este señor, luego él regresa a Mysore, pero como se da cuenta que en Mysore realmente no tiene casa, no tiene nada que hacer, la cosa es que él se va a Chennai. Y aquí entonces termina este periodo tan relevante para Krishnamacharya y su vida. Termina esta época, sí, de alguna manera esta época dorada desde el punto de vista de, pienso yo, de uno como estudiante que ves como la historia completa de él, pensaría yo. Volviendo un poquito y haciendo un pequeño paréntesis de la vida como doméstica de Krishnamacharya, Desikachar, que fue este hijo que luego fue su discípulo y un gran maestro luego, Desikachar en la entrevista esta que está en el libro, él dice varias cosas que me parecen interesantes. Bueno, primero que sepan que Desikachar, como él no quería saber nada del yoga, él estudió ingeniería, no sé cuál ingeniería, pero él estudió ingeniería porque él no quería saber nada de yoga, le parecía como una locura todo lo que hacía su papá, era como, mire, este señor está loco, adiós. La cosa es que se dice que cuando Krishnamacharya va a Chennai a curar y a trabajar con este señor que estaba muy enfermo, Desikachar vio lo que su papá hizo, como que creó conciencia y dijo, wow, esto sí es una herramienta muy poderosa y realmente puede ayudar a mucha gente. Y ahí él es como que tuvo su aha moment y dijo, mira, no, yo voy a continuar con esto. Y ahí es como que él, bueno, como que da el volantazo y entonces se entrega como que a trabajar con su papá. Sobre la vida doméstica hay una cosa interesante y dice que él recuerda a su padre que era como una persona que está como muy preocupada por su familia, ¿no? Como muy queriendo que su familia esté bien. Él dice, siempre que mis hermanos y yo necesitamos algo, siempre lo íbamos con nuestra mamá. Como que era ella a la que consultaban siempre. Él hace una aclaración que me pareció como curiosa que le hiciera. Dice que a pesar de que mi madre no era una persona como muy culta, ¿no? Como que no era tan inteligente o algo así dice. Entonces yo me preguntaba como que, y esto, insisto, una reflexión mía yo sola, era como, me pregunto si Krishnamacharya, por ejemplo, se casó con alguien que no era de su casta. Insisto, uno viéndolo desde ahorita es como, es irrelevante, pero es que era una sociedad y sigue siendo una sociedad que se rige por estas cosas. Además, él era de la casta más alta, o sea, me explico. No sé si es como irrelevante detenerme en esto, pero bueno, cosas que pensé cuando estaba leyendo todo esto. En mi casa todo el mundo tenía que hacer yoga, o sea, como que eso no era una opción, tipo, tenías que hacer yoga porque sí, y que él no recuerda a su papá enseñándole yoga a su mamá, pero sí recuerda a su madre haciendo yoga, haciendo meditación, pranayama y asanas embarazada. Y además dice que aunque su padre no le enseñó a su madre
bueno, como sánscrito y todas estas cosas tradicionales que él conocía o toda esta filosofía, dice que ella sí los ayudaba a ellos en sus estudios, que muchas veces los corregía, que cuando decían algo que estaba como mal o no sabían, ella los apoyaba. La cosa es que entonces él se muda con toda su familia a Chennai y aquí empieza como esta segunda etapa de su vida como maestro. Aquí él también llega a tener unos discípulos, que estos discípulos no fueron famosos, primero porque ellos no salieron de la India, y segundo porque esta segunda etapa de desarrollo de Krishnamacharya estaba muy enfocada en la personalización de la práctica y ya estaba enfocada en trabajar directamente con personas enfermas. Siempre lo estuvo haciendo, pero como que en esta etapa él se dedicó de lleno a eso. Jessica Char dice, lo describe en su libro, es muy interesante porque siempre habla que la característica principal de la práctica que promovía su padre era siempre personalizar la práctica. Él decía, hay gente, cada persona tiene una necesidad distinta, entonces hay gente que necesita que tú le mandes que haga un tipo de pranayama, que tú le mandes que haga un tipo de asana, que deje de comer ciertas cosas, que no haga ciertas asanas. Es interesante porque ahí él remarca muchísimo que en lo que se enfocaba más su padre era en ayudar a sanar a los enfermos y a darle todo personalizado, todo personalizado. Algunos de sus discípulos de esta etapa, como para que los tengan, como para que los conozcan, así como conocieron los de la etapa que estuvo en Mysore, algunos de sus discípulos son T.R.S. Sharma, B.N.S. Iyengar, bueno, también su hijo de Sikachar. Otro discípulo que además es como bien relevante, se llamaba A.G. Mohan. Y este hombre escribió libros, es autor de como una de las biografías de Krishnamacharya y también es de la etapa de Chennai. Una vez más, fueron discípulos que no fueron tan relevantes porque no desarrollaron estilos tan físicos o tan virtuosos como lo es, por ejemplo, el Ashtanga. Hay una cosa que me parece interesante tener en cuenta, aunque Patabi Joyce y K.S. Iyengar fueron de sus discípulos más relevantes por todo lo que lograron, por todo lo que abarcaron. Es importante saber y entender que Desi Kachar, su hijo, fue su discípulo más relevante. ¿Y esto porque y él lo dice en el libro. Y dice que es distinto. Tú tienes que saber con cuánto tiempo estuvo su discípulo con el maestro. ¿Por qué? Porque claro, bueno, él tuvo la ventaja que él vivía con su padre. Entonces él dice, yo duré viviendo de grande. Yo viví 25 años con mi papá, yo lo veía a diario, enseñar, ayudar a la gente, recomendarlos, recibirlos. Entonces, claro, como él fue la persona que estuvo más tiempo con él. Estuvo recibiéndolo, estuvo apoyándolo. Durante este proceso, Desi Kachar abrió una escuela en honor a su padre. Krishnamacharya seguía vivo, él tenía ya unos 88, 87 años. Una escuela que todavía sigue existiendo, que todavía se hacen cosas, que todavía está vigente, la pueden buscar, se llama Krishnamacharya Yoga Mandiran, queda en Chennai. Y en este centro es donde Desi Kachar de alguna manera, primero, bueno, con este centro él honra a su padre, honra todo el legado de su padre, es donde él dio formaciones, donde siguió enseñando este método terapéutico que él desarrolló a través de toda la enseñanza que aprendió con Krishnamacharya, y a raíz de ahí es que él crea este método propio que se llama el Vini Yoga, que es un yoga terapéutico. Y ya en esta etapa de Chennai es donde, bueno, Krishnamacharya fallece en 1989, tenía 101 años y se dice que él estuvo enseñando hasta 6 semanas antes de, bueno, de fallecer, que falleció de una manera tranquila en su cama, simplemente como que, bueno, como que no despertó y ya. Otros libros que publicó Krishnamacharya, aparte de el Yoga Makaranda, también escribió un libro que se llamó Yoga Sanagalu. Este libro es un libro breve sobre asanas, es un texto, bueno, que habla sobre asanas y sobre las enseñanzas del yoga que él profesaba. Y también un tercer libro que él escribió, que se dice que lo escribió de joven, pero lo publicaron de forma póstuma. Se llama un Yoga Rajasya. En este libro habla sobre un poco como este estilo de vida, sobre la salud, habla sobre la Ayurveda,
No es un libro de asanas, no es un libro de posturas, sino enfocado más en este espacio, en este aspecto de la salud, que bueno, si lo escribió cuando joven, todavía él no se había relacionado, no se había vinculado con este mundo de las asanas. Estos son los 3 libros que son oficiales, que se reconocen de forma oficial, que son de Krishnamacharya, porque aunque este último, Yoga Rajasya, fue publicado de forma póstuma, lo publicó igual de Sikachar, lo publicaron a través de la escuela que él creó, a través de esta escuela de Krishnamacharya Yoga Mandiran, lo publicaron, entonces bueno, es como, aunque fue póstumo, es una fuente oficial y reconocida. Luego hay un cuarto libro que se le atribuye a Krishnamacharya, no está dentro de los libros oficiales, también se publicó de forma póstuma, pero se dicen que son escritos de él, pero también de sus discípulos, entonces como una compilación, entonces bueno, como que los expertos no lo reconocen tanto como un libro propiamente de él, sin embargo, se dice que lo que está escrito ahí, bueno, sigue teniendo valor porque son escritos directamente de sus discípulos, bueno, que tuvieron esa convivencia directa con él. Y ya, y esta es toda la vida de Krishnamacharya. Espero, bueno, que les haya parecido interesante. Una de las cosas que yo me quedo de conocer la vida de Krishnamacharya es que siento que fue una persona que primero se supo adaptar, que a pesar de que se mantuvo y fue fiel a su tradición, a su linaje y, bueno, sí, de alguna manera a su religión Vaishnava, también fue una persona que se permitió experimentar, crear, y además justamente esta característica fue la que le permitió, bueno, llegar a ser la persona por la que lo reconocemos hoy en día, ¿no? ¿Qué les parece si dije algo que quizás ustedes piensan o saben que es lo contrario? Pónganlo en los comentarios, aquí estamos para aprender. Pues nada, espero que les haya gustado y que esta historia les haya podido acercar más al yoga y a Krishnamacharya.